¿Qué tal si ahí me acompaña en oración? Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Así que acompáñame mientras oramos por todos aquellos que están pasando momentos de adversidad y por nuestro mundo. Y presentamos de igual manera el sermón. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. No nos merecemos tanta bondad, tanto amor, tanta gracia. Te pedimos que mires nuestras vidas y que las satures con tu amor inmenso. Estamos delante de ti. Oramos por aquellos que hoy pudiesen encontrarse con alguna enfermedad, aquellos que están lidiando con adversidades, temporadas difíciles. Acompáñales en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, que puedan verte a ti allí con ellos y que la paz tuya pueda inundar sus corazones. Mientras oramos y nos congregamos en este lugar, el mundo definitivamente convulsa debido a un sinnúmero de circunstancias y de dificultades, guerras, conflictos, problemas. Nuestra isla abatida por la criminalidad y por la dificultad de alcanzar recursos y de un buen porvenir. Rogamos para que tengan misericordia de los pueblos de la tierra. Rogamos de igual manera para que tu iglesia pueda continuamente llevar con fidelidad el mensaje del evangelio. Que el llevar el mensaje del evangelio no solamente las vidas sean confortadas, sino también transformadas. Ciudadanos que vivan la vida de forma diferente, distinta por tu poder y por tu gracia. Mientras tu iglesia vive en misión en la tierra, rogamos para que tú cuides a aquellos indefensos y a aquellos necesitados. Que obres en medio de los conflictos armados en el mundo. Porque no importa qué bando, siempre terminan muriendo personas o niños o ancianos. Te pedimos compasión y misericordia. Ahora prepara nuestros corazones para poder oír tu palabra. Y rogamos para que la misma pueda formar nuestras vidas y nuestro carácter. De manera que podamos, al ser transformados por la misma, vivir para tu gloria y para tu honra. Ayúdame a mí a predicar tu verdad y solamente tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarle en estos momentos, por favor, a estar de pie conmigo. Efesios capítulo 1, versos 1 y verso 2. Efesios capítulo 1, verso 1 y verso 2. Lo tiene en su boletín, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Hoy comenzamos una nueva serie en esta carta, la carta a los Efesios. Así que el sermón de hoy va a ser un tanto introductorio. Puede bajar a sus expectativas porque son 2 versos y es la introducción esencialmente a una de las cartas más profundas y brillantes que tenemos del Nuevo Testamento. Déjeme comenzar con lo siguiente, tal vez preguntándole: ¿alguna vez has escuchado la frase recordar es vivir? Es una expresión un tanto romántica que solo puede ser sostenida plenamente por aquellos que de una manera u otra han pasado una vida con relativa tranquilidad, que al mirar a su pasado no hay tantas marcas producidas por el sufrimiento. Pero para los que sí, aquellos que lidian con marcas reales y profundas por el sufrimiento, recordar en muchas ocasiones es infringir dolor al presente. Ahora, para el creyente, tanto aquel que su vida no ha estado tan marcada por el sufrimiento como aquel que sí, para el creyente
recordar no se suscribe a mi historia. Recordar y mirar el pasado no se suscribe a mi historia y a mis experiencias en el pasado, sino una historia mayor, a la historia del Dios creador que me ha salvado en Cristo Jesús. Solo mirando el pasado con esos lentes, con los lentes de una historia más grande y más importante inclusive, mirando el pasado con los lentes de la historia del Dios creador que me ha salvado y que es el redentor de todo. Solo así, solo de esa manera, al mirar al pasado, este se convierte en vida para mi presente. Más aún, y esta es mi propuesta hoy en el sermón, es que si miramos al pasado de la historia de redención y permitimos que esos lentes sean los que me ayuden a mirar mi pasado se convierte en confianza. En confianza no solo para el presente, sino más aún, y esto es lo explosivo de la fe cristiana, en confianza para el futuro. Y es exactamente eso lo que la carta a los Efesios nos quiere proponer, con una profundidad increíble. Este es un claro tratado teológico que nos recuerda esa historia para darnos exactamente eso, confianza. Pablo inclusive en un momento dado le va a decir a ellos que todo lo que está escribiendo es para que ellos alcancen confianza en Cristo Jesús. De nuevo, esta es una de las cartas más profundas y más claras a la vez del apóstol Pablo. Y en ella constantemente va a mirar hacia el pasado, incluyendo su propio pasado, pero lo va a interpretar a la luz del pasado del Dios que ha decidido amarlo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, recordar es confiar. Ese es el tema de mi sermón. Recordar es confiar. Ahora, la pregunta sería, ¿qué debemos recordar? ¿Cómo miramos y leemos nuestra historia con otros lentes diferentes y distintos, inclusive a lo que la sociedad nos da para leerla? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué debemos recordar? Estos dos primeros versos dan una ayuda excelente para hacer eso. Nos dirán exactamente qué debemos recordar. Nos van a decir, número uno, debemos recordar quiénes somos. Y lo primero que Pablo nos va a recordar, nos va a presentar, recordar quiénes somos. Número dos, nos va a decir que debemos recordar a dónde pertenecemos. Nos va a mover para que entendamos a dónde pertenecemos. Y número tres, recordar con qué contamos. Recordar con qué contamos. Déjeme comenzar con el primer punto, recordar quiénes somos. ¿Te has topado alguna vez con una serie de televisión que la comienzas y el primer episodio no es tan interesante, un poco confuso, inclusive extraño, pero te la han recomendado y te han advertido que le des una oportunidad, que la veas un poco más? Y luego decides darle una oportunidad, obligarte a pasar del primer episodio. Ves el segundo, ves el tercero y empieza a engancharte, empieza a gustarte. Y luego que terminas la primera season, con el final resulta tan explosiva la narrativa que ahora miras el primer episodio de forma totalmente diferente. Es más, al volverlo a mirar te das cuenta de todos los detalles ocultos o escondidos o presentes que no sabías porque no tenías una imagen más grande de la narrativa completa. Esencialmente estos dos versos pueden ser así de contundentes. Son dos simples versos donde Pablo no dice nada que pareciera extraordinario o impresionante. Pero cuando nos acercamos a toda la carta, cuando miramos esos dos versos desde la perspectiva de la carta de los Efesios completa, Pablo inicia haciendo algo magistral. Está resumiendo gran parte de su argumento de una forma de saludo. Está saludando y con su saludo está resumiendo todo lo que va a expandir y hablar en el resto de la carta. Déjeme presentárselo. De nuevo, primero va a recordar quién es Él.
nos invita a recordar quiénes somos en Cristo. La carta comienza con el nombre del autor. ¿De quién se está tratando? De Pablo. Pablo. Ese es el primer nombre que aparece. Es el primer sustantivo. Nos indica quién es el autor. Pablo. El que comience esta carta con su propia descripción no es nada extraño. Es totalmente normal. Es más, los autores del Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento es escrito en forma de cartas, pero ellos no inventaron esa manera de escribir. El género epistolar o las cartas ya era un género sumamente antiguo. La gente escribía normalmente así cuando iba a dirigirle un mensaje a alguien. ¿Cuál es la diferencia de los libros que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento? Es que los autores cristianos decidieron tomar un género de transmisión de información ordinario y hacer que llevaran un mensaje extraordinario, el mensaje de la salvación. De nuevo, van a tomar un medio ordinario, pero lo van a cargar del mensaje y del significado del evangelio. Y de un medio ordinario se va a convertir en un medio extraordinario, en algo que va a transformar y a cambiar vida. Y espero que así sea también con nosotros durante esta serie de sermones. Así que ellos no inventan nada, y mucho menos Pablo. Toma lo que ya estaba y lo transforma para que muestre la gracia y la verdad del Señor. Y esto es casi igual que la propia vida del apóstol Pablo. Es un claro ejemplo de eso. Criado, piénselo, mírelo, criado en un hogar devoto al judaísmo, pero que vivían por razones al negocio familiar en un mundo gentil. La familia era lo que hoy podríamos llamar albañiles o contratistas. Desarrollaban casas de acampar o de vivir, viviendas para las personas de aquella época. Él crece en el negocio de la familia, aprende el negocio de la familia, pero en su juventud adulta decide emigrar, decide volver a la ciudad de origen de su familia, decide ir a Jerusalén. La idea de ir a Jerusalén era proseguir estudios religiosos o teológicos, era dedicarse a la vida religiosa de aquella época. Así que decide viajar a Jerusalén y estudiar a los pies de uno de los intelectuales y pensadores más importantes de su tiempo, llamado Gamaliel. Allí adquiere una posición mucho más severa y fundamentalista que la de su maestro. Incluso estudia con el pensador más importante y se vuelve mucho más radical que él, mucho más celoso, mucho más fundamentalista que su maestro. Y se asocia con un sector religioso extremista en aquel momento. Los fariseos no era un grupo homogéneo, eran diversos, y dentro de ellos había un sector altamente extremista, y ahí Pablo va directamente a asociarse. Es tanto así que cuando el cristianismo comienza su proceso de propagar la noticia de que Dios ha amado a los seres humanos de tal forma que ha enviado a Jesucristo para morir por sus pecados, este muchacho llamado Saulo no resiste esa información, no desea que se siga propagando esa fe y decide perseguir, encarcelar y hasta asesinar a los cristianos. Es lo que a todas luces pudiéramos llamar hoy en día, como les decía, un extremista religioso. Alguien que está dispuesto a matar al que sea por su convicción y por su fe. Ahora, en uno de esos momentos, su historia revelaría que Dios tenía planes con él. Y el propio Jesús se le apareció y le alcanzó, salvándolo y comisionándolo para servirle. De manera que en esta carta, incluso en un momento dado lo veremos, orará por los efesios. Y le pedirá a los efesios y a nosotros que podamos comprender la inmensidad del amor de Dios. Y estas son sus palabras: que excede a todo conocimiento.
que la única forma de entender un amor tan impresionante y tan grande no es explicándolo, es viviéndolo. Y es que Pablo está consciente de que si ahora es creyente y puede servir a Dios, no es por su capacidad intelectual, no es por su lugar de procedencia, no es por el celo religioso, todo lo contrario, es porque el amor inmenso de Dios tenía planes con él, y cuando él no lo merecía, el amor y la gracia del Señor lo alcanzó y lo transformó para gloria de Dios. Y es este muchacho con un pasado de manos bañadas con sangre que ahora de repente está proclamando el mensaje de un Dios amoroso que le dice a esta iglesia: yo oro para que ustedes también comprendan cuánto Dios los ama. Pero escuchen bien, al empezar a buscar la razón de por qué Dios los ama, va a escapar de su capacidad cognitiva. No van a poder entenderlo plenamente, así que van a encontrar una invitación a vivir el amor inmenso de Dios. A vivir el amor inmenso de Dios. Por lo tanto, la historia de Pablo es una muestra de ser conocido por ese amor de Dios e invitado a conocer ese amor. Ahora escucha bien, si no eres cristiano, debes desear que esta también sea tu historia. Si eres creyente, esa también es tu historia. Tú y yo somos invitados a ver a un Dios que a pesar de todos los males que hayamos hecho, ha decidido amarnos. Tu vida, y escúchalo bien, Iglesia Comunión, igual que Pablo, tu vida no está determinada por los grandes fracasos, sean morales, sean sociales, sean personales, que has cometido en tu pasado. Tu vida está determinada mucho antes del día de tu nacimiento. Es más, en esta misma carta Pablo dirá que tu vida está determinada porque antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, Dios decidió mostrarte su amor y salvarte. Y eso, el mirar hacia atrás, nos hace mirar nuestra vida con lentes totalmente diferentes. Darnos cuenta de que mi experiencia y mi historia con Dios no comenzó el día en que yo nací. Tampoco comenzó el día en que por primera vez fui a una iglesia. No comenzó el día en que pasé al frente y alguien hizo una oración de conversión conmigo. No pasó el día en que me sumergieron en las aguas del bautismo. No, es que mi historia con Dios comenzó aún antes de que yo pudiera pensar sobre Él. Es más, antes de que mis progenitores pudieran pensar sobre Él. Es más, antes que los progenitores de mis progenitores pudieran pensar en Dios, ya Dios había decidido amarme y salvarme a mí. Y esa es una verdad extraordinaria, que si dejamos que el peso caiga sobre nosotros, nos damos cuenta que sirven como unos lentes maravillosos de cómo comenzar a mirar mi pasado y mi vida delante de Dios. Ahora este Pablo, que su vida es una muestra del inmenso amor de Dios, nos dice algo de él. Él es Pablo, pero él es apóstol de Jesucristo. Es ese amado que ha sido llamado y comisionado ahora también para una labor increíble. Ser apóstol de Jesucristo. Ser la voz de Dios para otros. Ser la voz de Dios para otros. Ahora, cuando miramos eso, cuando nos damos cuenta, Él es el vivo ejemplo de lo que ellos hacían con las cartas. Pablo es el vivo ejemplo de un hombre ordinario, es más, un hombre ordinario lleno de pecado, llamado a hacer cosas extraordinarias para Dios, no por sus cualificaciones, sino por la pura gracia del Señor. A otra iglesia le escribirá
que él era como un abortivo. A otros les dirá que él era el más miserable de todos y que lo que ha hecho lo ha hecho solamente por la gracia del Señor. Pablo está consciente de que era alguien ordinario, lleno de pecado, y que ha podido hacer lo que ha podido hacer solo por gracia y misericordia del Señor. Es el vivo ejemplo de nuevo de un hombre ordinario llamado a hacer cosas extraordinarias para Dios. Y esta experiencia no es exclusiva del apóstol Pablo. Es más, siglos después habrá un hombre nacido en el norte de África, educado en Roma, que se dejó llevar por todos los excesos, lujurias y ambiciones del mundo de la Roma antigua, que se arrastró a través de todos los vicios de aquel tiempo, que fue un pésimo padre, que fue un pésimo hijo con un pésimo padre, que fue un pésimo esposo y también un pésimo amigo. Pero un día, cansado de los vicios y de estar arrastrado por todo lo que la sociedad romana promovía y le permitía, en su casa, agolpeado, se recuerda de la fe de su madre que nunca dejó de orar por él. Y escuchó una voz que le decía: abre y lee. Y tomó una Biblia y se topó con Romano. Su nombre es Agustín de Hipona. Se convirtió en el gran teólogo de la iglesia. Un hombre con un pasado totalmente marcado por errores y traspiés, de repente llamado por Dios a darle forma, a mostrar la bondad de Dios. Incluso lo llaman el teólogo del amor, aquel que muestra la gracia del Señor, aquel que toma lo que Pablo había dicho y empieza a predicarlo y enseñarlo para que la gente se dé cuenta de que Dios toma personas ordinarias, marcadas, deshechas, rotas por el pecado, y tiene el poder de transformarlas de tal manera no solo que sean partícipes y experimenten el amor de Dios, son invitadas a conocer ese amor y son transformadas para que demuestren ese amor a otros y sean usadas por un Dios maravilloso y glorioso. Esa es la historia de Pablo, es la historia de Agustín también. La historia de un Dios de nuevo extraordinario, llamando a personas ordinarias y rotas para hacer cosas maravillosas por el poder y la gracia del Señor. Esa es la invitación a ti y a mí a soñar con la posibilidad de que nuestras vidas sean usadas poderosamente por Dios. La invitación a soñar también. Ahora miren esto, Pablo dice: soy yo, Pablo, esta es mi historia, ustedes me conocen, soy apóstol de Jesucristo, pero no me autoproclamé yo. Y aquí está el statement fuerte de Pablo: por la voluntad de Dios. Aquí el carácter humilde, sobrio de Pablo. Su llamado y vocación no es porque él se autodeterminó o se autodenominó apóstol. Esa fue la voluntad de Dios. Esto es importante, que él vea su pasado diciendo: es por la voluntad de Dios. Esto es importante por la situación en la cual esta carta se escribe. ¿Dónde se encuentra Pablo? Pablo se encuentra preso, librado de la libertad. Lleva varios años preso. Se encuentra lo más probable en algún punto, algún lugar del Imperio Romano. Pocas personas pueden irlo a visitar. No puede moverse. Su libertad ha sido coartada y quitada. Y él tiene la esperanza, escúchame bien, iglesia, él tiene la esperanza de ser librado. Ahora, aquí está el asunto. Él en varias cartas va a decir: yo espero visitarles, yo espero reunirme con ustedes. Pero la historia no tira otra cosa. De este encarcelamiento Pablo no va a salir y va a terminar muerto, lo van a ejecutar. Pero aún ante eso, él logra ver su estado actual, el momento en el que se encuentra y las circunstancias que está atravesando con un lente bien distinto, bien diferente. Mi vida está en la voluntad de Dios. Yo he sido llamado por la voluntad de Dios, de manera que mi vida completa está bajo la voluntad de Dios. No importa que su ejecución esté cerca, su esperanza está en que su vida está bajo la voluntad de Dios.
Ahora, alguien pudiera preguntarse qué esperanza trae recordar esto. ¿Por qué debo recordar que todo lo que yo he pasado no escapa a la voluntad de Dios? Piénsalo de la siguiente manera: si aíslas tus circunstancias presentes, si las aíslas de toda esta verdad que te he dicho hasta el momento, las experiencias actuales simplemente carecen de sentido. Pero cuando recuerdas que has sido amado desde antes de la creación y llamado a ser salvo desde antes de la creación, toda tu vida es parte de la voluntad de un Dios que te ama y que cuida de ti. Que te ama y que cuida de ti. Déjame mostrarte rápidamente cuán diferente es esto para la vida. Nyjah Huston es uno de los corredores de skate o de patinetas más famosos de los Estados Unidos. Es un corredor pro, auspiciado por las grandes compañías de skate, Nike entre otras. Recientemente, antes de uno de los eventos más importantes en el cual él competía, una calificatoria para competir en el campeonato mundial, se dobló el ACL, un ligamento en la rodilla. Y uno, tras que es dolorosísimo, solo puede repararse por medio de una operación. Y a los que practican deporte de mucha intensidad que requieren físico, lo priva prácticamente. El recovery es casi un año de no practicar su deporte. Ahora, Nyjah Huston no es un muchachito ya, comenzó bien nene, pero ya es una persona entrada ya en años. Así que este acto lo descalificó de las competencias que tanto él anhelaba. Y recientemente, en uno de los posts que puso en sus redes sociales, dijo lo siguiente. Dijo sobre él: no soy de los que piensan que las cosas suceden con un propósito en la vida. Su cara triste, totalmente angustiado como se veía. Lo siguiente en su comentario fueron tristes palabras desesperanzadoras sobre su condición. Las personas rápido al verlo respondieron: hacia adelante, no te caigas, sigue, regresa más fuerte, regresa más fuerte. Pero inclusive en los comentarios te dabas cuenta del cinismo de la gente. Lo único que le queda a este muchacho que corre patinetas es él mismo, entrado en edad, con una de las lesiones más serias en el deporte. Lo único que le queda de esperanza es su propia capacidad para salir de esto. Solo se encuentra con él mismo. La siguiente foto era él en solitario, sin amigos, sin fama, solo su mamá cuidándolo, con las dos piernas con problemas alzadas luego de una operación. Si nuestra vida no la miramos con los lentes del amor inmenso de Dios que Pablo nos va a brindar en esta carta, las lágrimas van a correr por nuestras mejillas, la ansiedad va a tocar nuestra puerta. Pero si miramos nuestra vida desde los lentes que Pablo nos está brindando, desde los lentes del Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, si miramos nuestra vida desde la idea de que mi vida está bajo la voluntad del Dios que dirige todas las cosas, el que dirige el universo, el que dirige todo lo que existe, puedo confiar que Él está a mi lado y que me va a sustentar. Es más, puedo cantar el Salmo 27:3 con mucha libertad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él está a mi lado. Y si Él está a mi lado, no hay quien pueda perturbar mi vida. Él está en control de todo lo que sucede. Y esa es esperanza, esa es confianza. Y es lo que este hombre encarcelado le va a escribir a una iglesia. Le va a recordar el amor de Dios. Alguien que está encarcelado, que los guardias de la prisión se burlan de él y le acuerdan que lo van a ejecutar. Y él puede decir: experimenten el amor de Dios. Mi vida está en las manos del Señor. Él controla todo. Y es que yo confío en un Dios todopoderoso. Ahora Pablo
no solamente nos va a recordar quién es Él y con ello nos va a brindar esperanza. Recordar quiénes somos es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es su historia. Nosotros solamente somos parte de ella. No solamente nos invita a recordar quiénes somos en Cristo, nos invita a recordar a dónde pertenecemos. Miren la segunda parte del verso número 1 conmigo. Pablo empieza entonces, le dice, y lo va a decir en muchas ocasiones, el regalo de esta carta no es de descansar solo en nosotros como individuos. Si hay algo glorioso que Pablo nos va a presentar en esta carta, es que tenemos compañía. Es recordarnos que pertenecemos a una gran familia, la familia de la fe, el pueblo de Dios, como dirá, o la iglesia. Mira ahora cómo describe a sus destinatarios, a los que van a recibir la carta. Lo hace cuestión de que recuerden quiénes son como pueblo. Les va a decir, ustedes son santos y fieles. Ustedes son santos y fieles. Son santos porque al ser alcanzados con la gracia de Dios, Dios los ha separado para que sean su pueblo. Más, el término que Pablo va a utilizar ahí es agios, es un término griego para santo. Santo es una palabra bien religiosa, es una palabra bien de domingo y es una palabra que a veces entendemos mal. Ahora déjenme explicar esto. Santo en esencia, aunque sí responde al mundo religioso antiguo, santo implica separado. Pero la idea de separar no era solamente cortar y separar de algo, era separar de algo con el propósito de unirlo a otra cosa adicional. La palabra empieza a utilizarse en el mundo bíblico cuando se establece el tabernáculo y tú empiezas a separar objetos, a separar personas, a separar instrumentos. Los separa de sus usos ordinarios y los separas para un propósito especial o particular. Ahora, cuando se le aplica a los creyentes, la Biblia va a hablar de la santidad de dos formas totalmente que se conectan y se juntan. Primero, va a hablar de lo que llaman una santidad pasiva y una santidad activa. Déjame explicarte esto rápido. La santidad pasiva es algo que solo Dios hace. Es pasiva porque es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando se da esto, se da cuando el corazón pecador escucha el glorioso mensaje del evangelio y el Espíritu Santo transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne y gira ese corazón pecador y hace que observe y vea la bondad y la belleza y el amor del Señor. Y ahora hace que desee, que anhele, que se mueva a amar a aquel que murió por él en la cruz. Y en ese momento el Espíritu Santo lo ha cortado de sus garras del pecado, de sus amarres o cadenas al pecado, y lo ha libertado para que pueda ver la belleza y la grandeza del Señor Jesucristo. Y una vez el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos ha santificado para ser propiedad total y plena de Dios. Tú, mi querido hermano y hermana, eres santo. Eres santo no por algo que tú hayas hecho, eres santo por algo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y por la obra del Espíritu Santo al aplicar esa realidad en nuestras vidas. Eres santo porque Dios te ha separado para Él. Eres santo por eso. Y eres santo porque Dios te ha separado para que tengas relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, puro y perfecto, pero desea relacionarse con su creación, con los seres humanos. El problema es que los seres humanos están cargados por el pecado y un Dios santo no puede ser partícipe del pecado. La única forma de poder arreglar esto es que Dios enviara a su Hijo, quien tomara nuestro lugar, quien tomara el pecado en nosotros y lo tomara para llevarlo en la cruz y para vencerlos en la cruz. Su sangre nos purifica y limpia nuestro pecado, permitiendo que Dios pueda relacionarse, y no solo relacionarse, sino habitar en el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que podamos caminar y amar a ese Dios maravilloso y glorioso. Esa es la belleza del evangelio y el regalo de la relación del hombre con Dios.
Exactamente es el regalo inmenso de la relación del hombre con Dios. Ahora la santificación activa es cuando ese Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí nos ayuda a crecer cada día más y más en la fe cristiana. Es activa porque nos empodera, nos capacita para poder vivir como Dios desea, para poder vivir como Dios quiere. El ejemplo de que esto es lo que Pablo está pensando, y allá de ser santos porque Cristo hizo algo por nosotros, en la conexión que tiene en esa segunda línea del verso 1 cuando le llama santos y fieles. Fieles, fieles, fieles porque tienen fe en Cristo Jesús. Fieles porque su fe aún débil ha sido puesta en Cristo Jesús. Llama la atención que Pablo siempre utiliza estas dos cláusulas, santos y fieles, aún a las iglesias que va a regañar porque no están viviendo como Dios desea. Por lo tanto, la fidelidad no descansa en lo que yo hago. He sido infiel en muchos momentos en mi vida. He sido infiel a Dios en muchas circunstancias. Día a día me golpeo con mi propia infidelidad. ¿Y por qué Dios puede llamarme fiel? Solo puede llamarme fiel porque a pesar de mis infidelidades, yo he decidido creer que mi vida descansa en la obra de aquel que murió por mí en la cruz. Y mi fe es que su sangre derramada en aquel madero es poderosa para seguir cambiando, seguir transformando y seguir tratando mi vida. Fe porque creo que aquel que comenzó la obra en mi vida la perfeccionará hasta el día de su venida. Fe porque creo que Dios sigue obrando en mi vida día a día y me sigue cambiando por amor a Él. Fe porque creo que día a día experimento más y más del amor y de la majestad de un Dios que me ha amado antes de que el mundo fuera creado. Fe porque he decidido creer en su manera de verme y no en la mía. Fe porque he decidido confiar en alguien que me ama y es más poderoso que yo. Por eso me llama fiel, porque he puesto mi fe en Él. Solo porque he puesto mi fe en Él. Son santos y fieles en Cristo Jesús. Y ahí está el fundamento de su santidad y su fidelidad. Están puestos en Cristo Jesús. Déjeme ir empezando a culminar mi sermón con esa expresión, y es tal vez una de las más explosivas, pero la dejaré para seguir profundizando en los sermones que vienen. Por ahora déjenme decir lo siguiente. ¿A qué se refiere Pablo con esa expresión en Cristo Jesús? Es una de las expresiones más profundas de Pablo. Habla de lo que les contaba ahorita. Dios quería relacionarse con nosotros éramos pecadores. Envía a Cristo. De manera que solo a través de Cristo y en Cristo podemos relacionarnos con Dios. Y esta es una de las frases más gloriosas de Pablo. Es lo que algunos llaman su visión federativa o la persona corporativa, en palabras de Domingo, nuestro representante, o en palabras del barrio, ¿quién nos representa? Es más, déjeme tomar un ejemplo ordinario sobre esto. En Puerto Rico, cada vez que un deportista nuestro pasaba con Mónica Puy, pasaba con Tito Trinidad, pasaba con Miguel Cotto, cada vez que un deportista nuestro está en las esferas más grandes de competencia y gana, al día siguiente a todos se nos hincha el corazón. Todos queremos algo que diga Puerto Rico, todos queremos gritar con él y gritarle al mundo entero. Ese es uno de los nuestros. Sentimos un inmenso orgullo cuando escuchamos nuestro himno y vemos la medalla de oro colocada en el pecho de la persona como si estuviésemos ahí. Más las lágrimas se le salen a la gente y no estuvieron corriendo los meses antes que estuvo preparándose para el evento. Ninguno tuvo el régimen alimentario que ellos tuvieron. No corriste, no renunciaste a las cosas que ellos renunciaron, no te esforzaste como él o ella se esforzó, pero cuando gana y vence, todos estamos
estamos ahí, introducidos en su triunfo. Nos sentimos orgullosos porque la victoria de Él es la victoria de todo un pueblo, es lo que decimos. Esa es la imagen más o menos que la Escritura va a tener cuando habla de Cristo. Yo no morí en la cruz por mí. Yo no tuve que sufrir lo que Él sufrió. Yo no padecí lo que Él padeció. Pero cuando la tumba se abrió y cuando la tierra se estremeció y cuando el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos, mi vida volvió a la vida y ahí tengo también mi victoria. Él venció y porque Él venció, yo también soy vencedor en Cristo Jesús. Estoy ahí cuando Él se levanta y la muerte retrocede. Estoy ahí cuando las tinieblas se echan para atrás y te dan cuenta que no pueden vencer al Hijo de Dios. Estoy ahí celebrando cuando leo y observo que Dios tenía un plan de vencer el pecado y a sus enemigos, al Cristo resucitar de entre los muertos. Y yo celebro porque en Cristo Él es mi representante para Dios. Y en Cristo su victoria también es mi victoria y es tu victoria también. Es más, déjenme reformar hoy la famosa frase de los 3 mosqueteros. Cuando hablamos de Cristo, la expresión es todos en uno y uno para todos. Todos en uno en Cristo y Cristo para todos. Por Él, su victoria, sus logros ahora son también los nuestros en Cristo Jesús. Vamos a ver esa frase muchas veces en esta carta. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Vamos a enfrentar los problemas de esta vida en Cristo. Vamos a enfrentar la muerte en Cristo que la venció. Vamos a enfrentar la adversidad en Cristo que ha vencido todo. En Cristo Jesús. Déjeme cerrar con lo último. Pablo nos recuerda sobre Él, nos recuerda a dónde pertenecemos, a la iglesia, a ese grupo de santos y fieles, santos por la obra de Dios, fieles por su fe en Cristo Jesús, que están, esa iglesia que está en Cristo, de manera que todos en uno y uno para todos ellos, pertenecemos a un pueblo importante, a la iglesia del Señor, somos parte de la familia de Dios. Y Pablo hablará mucho de la iglesia en esta carta. Lo último que nos recuerda es con quién contamos o con qué contamos. Mira lo final del verso 3, como el verso 3 cierra, el verso 2 cierra este sermón hoy. ¿Con quiénes contamos? Pablo dirá, con Dios nuestro Padre y con el Señor Jesucristo. ¿Con quién contamos para enfrentar con confianza la vida? Con Dios nuestro Padre y con el Señor Jesucristo. Con Dios nuestro Padre, quien cuida y quien guarda de nosotros. Con Dios ese Padre que ama, que cuida, que protege, que sostiene, que vela. Aprender a mirar a Dios como un Padre. Aprender a confiar en sus decisiones. Aprender a ser abrazados por los brazos de amor del Padre. Aprender que nos recibe delante de Él con una sonrisa puesta en su rostro. Que nos abraza y nos espera día a día para hablar con nosotros. Mirar a Dios como nuestro Padre. Es tal vez la imagen que necesitamos de Dios más en este tiempo. Es saber que día a día aguarda con desesperación que nuestras rodillas se doblen y nuestro corazón se incline, porque Él quiere escuchar nuestra voz dirigirse a Él. Ver a Dios como Padre es una necesidad que tenemos que desarrollar. Es aprender nuevamente a verlo a Él como la parábola del hijo pródigo, como ese padre fuera de su casa, esperando ansiosamente que su hijo regrese a casa. Es el padre que sale a buscar a sus hijos y decide abrazarlos
y tomarlos en sus brazos. Es ese Padre que incesantemente está buscándonos y encontrándonos. Ese Padre perfecto y amoroso. Es ese Padre ejemplo para aquellos que somos padres aquí en la tierra. Pero es ese Padre que es esperanza para aquellos que tal vez no han tenido un buen Padre aquí en la tierra. Es aquel que nos ama y nos invita, como la Escritura, a decir que aunque padre y madre me dejaran, con todo, Jehová Dios, mi Padre me recogerá. Es el Padre que me ama, y me ama de tal manera que decidió dar a su único Hijo para rescatarme. Perdonen si tomo un tiempo más, pero cada vez que escucho una frase como esta, mi corazón dentro de mí se inquieta grandemente. Déjeme confesarle, una de mis pesadillas más grandes en la tierra, una de mis pesadillas más grandes, es que a uno de mis niños les pase algo. Ese es uno de mis terrores más grandes. No sé si pudiera sobrevivir a una experiencia como esa. Pensar nada más en el hecho de que a mi Génesis, a mi Gaby o a mi Gian le pase algo, produce terror, un terror profundo. Cuando esos pensamientos empiezan a invadir mi mente, tengo que luchar por sacarlos. No quiero pensar en eso. Pensar en que Dios me miró a mí, perfecto, traidor e infiel ante Él, y tomó a su Hijo y decidió darlo en sacrificio para amarme, para salvarme y para poder relacionarse conmigo. Les confieso, realmente escapa a mi comprensión. Es algo que todavía oro para poder entender profunda y verdaderamente, y ruego para poder ser fiel ante tal demostración de amor. Aquel Padre que dio a su Hijo para rescatarnos a nosotros y mostrarnos la inmensidad de su amor. Con eso contamos y debemos recordarlo. Enfrentamos el mundo confiando en eso, en que Él nos ama tanto, que es nuestro Padre, el Padre que entregó a su Hijo para adoptarnos a nosotros como sus hijos. Y es ese Padre que no demostró su amor solo una vez en la historia. No hay que esperar al Domingo de Ramos o al Viernes Santo. Su demostración de gracia y amor no solo ocurrió hace más de 2000 años atrás. No ocurrió el día en que tú viniste a los pies del Señor y ya. No, todos los días Él decide llenarte de gracia y de paz. De gracia y de paz. Recuerda eso. Así puedes enfrentar mañana el día. Tu Padre, que te amó al dar a su Hijo por ti, te quiere llenar día a día de gracia y de paz. Su gracia no se acaba. Su paz no escasea. Su gracia es continua sobre ti todos los días. Y su paz tiene el poder de aliviar las ansiedades y hacernos entender que somos aceptos en el amado, en nuestro Dios Todopoderoso.